Buenos días. Vamos a iniciar el año académico 2021 con un tema de gran relevancia para la sociedad y del área médica. Hablar de inmunogenicidad de vacunas contra COVID-19. En esta primera sesión, que nos da mucho gusto que nos acompañen, agradezco cumplidamente al ingeniero biotecnólogo Carlos Uriel Torres Estrella, quien me acompañará en esta presentación. Habla su servidor, Gustavo Acosta Altamirano, de la Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca. Los que hemos vivido prácticamente 12 meses esta pandemia por COVID-19, hemos sido testigos de los grandes avances en el diagnóstico. Una vez que se identificó parte del genoma de este coronavirus, a través de las pruebas de hisopado nasofaringeo, actualmente lo que están comentando la población china, de que este patógeno también se localiza en la región anal y se considera en la parte de China como una nueva área para la detección de SARS-CoV-2. Para iniciar, ¿cuál es el control de una pandemia? Pues anteriormente era la selección natural. Las personas que se recuperaban eran las que podrían no sufrir una reinfección y le llamaríamos una inmunidad selectiva. Desafortunadamente, muchos de esta población, pues por su respuesta inmunitaria o sus comorbilidades, pues fallecía. El escenario que estamos viviendo es precisamente ver también que en la parte del género, los varones son más afectados en la mortalidad que las mujeres. La infección también puede ser frecuente en la población infantil, pero se esbozan diferentes factores como la baja expresión de receptores para la espícula como del coronavirus, que sería como la parte de los receptores para angiotensina tipo 2. En fin, estamos en este año que hemos aprendido pues muchas cosas, hemos sufrido muchas vicisitudes. En este Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, pues también hemos tenido pues la experiencia de los tratamientos, en donde se menciona que el desarrollo de nuevos antivirales o combinación de antivirales tienen que disminuir la replicación de esta partícula viral una vez que ha infectado células blanco. También se ha mencionado acerca de el balance proinflamatorio que nos provoca esta infección en los individuos y que puede hacer que la respuesta inflamatoria pueda irse hacia una fase de fibrosis, lo cual va a provocar un desenlace fatal en las personas infectadas. El desarrollo de vacunas entonces ha sido algo que la inmunidad nos ha enseñado, pero gracias a diferentes investigadores de los 2 siglos que nos preceden, se ha desarrollado la parte de provocar la respuesta inmunitaria sin la enfermedad o sin el efecto patogénico de la misma. Esto ha sido una alternativa importante
En primer lugar, es aislar los componentes de la superficie de los agentes infecciosos para que, al ser extraños a la constitución humana, sean reconocidos por el sistema inmunitario y puedan desarrollar una respuesta que, como cualquier respuesta inmunitaria, tiene la desventaja de que requiere tiempo. Requiere un tiempo para que las diferentes células inmunitarias pues vayan procesando la información. Aquí estaríamos viendo que como esta partícula viral, como lo estamos viendo en esta imagen, estas espículas pudieran ser reconocidas como extrañas, ya que a través de estas espículas, a través de estas, vamos a llamarle ganchos, se va a adherir a las células de un individuo susceptible. Entonces, el blanco terapéutico para las vacunas es considerar a las espículas como algo extraño y que el sistema inmunitario forme una fuerte respuesta en contra de estas espículas y desarrollar la producción de anticuerpos en el caso de inmunidad humoral, o también desarrollar una buena respuesta inmunitaria celular. El sistema inmunitario es capaz de discriminar las diferentes ganchos o espículas de estos coronavirus, como por ejemplo el que se presentó en el año 2002, que es un genotipo diferente, o el que se presentó en la parte del síndrome respiratorio del Medio Oriente, en donde estaríamos ahí comentando que es otro primo cercano hasta que en 2019 aparece el nuevo coronavirus. Entonces realmente los millones de partículas que van en gotitas respiratorias de un individuo infectado hacia un susceptible, pues eso es lo que nosotros hemos intentado hacer, crear barreras mecánicas a través de los cubrebocas para que no pudiéramos inhalar estas partículas provenientes de gotitas respiratorias de un individuo susceptible. Los inmunólogos lo que nos dedicamos a hacer es estudiar los diferentes elementos inmunitarios y sabemos que la médula ósea es el origen de las células que tienen que ver con los mecanismos de defensa y que tenemos órganos linfoides muy importantes, como sería la parte del timo, y esto nos permite identificar a estas células que nos van a defender. Aquí estaríamos viendo el timo, estaríamos viendo todo el tejido linfoide asociado a bronquios, asociado al intestino, asociado a todos los extremidades superiores, extremidades inferiores, que le llamaríamos linfáticos tisulares. Aquí en esta imagen que quiero que recordemos, en la parte del músculos, en la parte del brazo, vamos a encontrar también en vecinidad de los músculos ganglios linfáticos y linfáticos tisulares. El sistema inmunitario se relaciona con que el tejido linfoide y los vasos linfáticos permiten ir hacia todos los sitios de nuestra economía. Esta es una imagen clásica que quiero compartir con ustedes. Para nosotros el sistema inmunitario parte a través de células hematopoyéticas, las células madre hematopoyéticas, pero lo que quiero aquí es mencionar que da origen a células mieloides, los monocitos, que cuando se fijan a los tejidos,
son las células dendríticas, los macrófagos que vienen y que se encuentran en nuestra economía, constituyendo el sistema mononuclear fagocítico, y que son los elementos fundamentales para reconocer a todos los agresores externos, y por eso le llamamos células que presentan los antígenos o las sustancias o las moléculas extrañas. Entonces, para que se active el sistema inmunitario, inicia a través de las células macrofágicas, las células presentadoras de moléculas externas. Luego también tenemos a los fagocitos, como serían los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y también veríamos que lo que tiene que ver con factores que intervienen en la coagulación sanguínea, como taponamientos, serían las plaquetas. Tenemos también a los que transportan el oxígeno, que serían la parte de los eritrocitos. Y del lado derecho, tenemos a los linfocitos, que estos linfocitos los dividimos aquí en linfocitos T y en linfocitos B. Debemos reconocer que los linfocitos B, que vienen de la médula ósea, se van a diferenciar en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas son las encargadas de producir a través de sus ribosomas proteínas. Y estas proteínas, que tienen una estructura en forma de Y, se denominan anticuerpos. Pero para que se genere una respuesta inmunitaria adaptativa, requerimos que la molécula extraña, la molécula que nos va a invadir, provoque una respuesta inflamatoria, que sea procesada antigénicamente y que coopere con la parte de los linfocitos T, que son los que nos van a considerarse como ayudadores para que los linfocitos B se activen y produzcan anticuerpos. Y de esta manera, en el timo que se desarrolla, que está localizado en el mediastino anterior, y que realmente se ha visto que en las primeras etapas de la vida es cuando tiene la mayor actividad celular. Entonces, por eso algunos linfocitos le llamamos linfocitos T, porque los linfocitos que vienen de médula ósea pasan por el timo y se denominan linfocitos T. Aquí estaríamos viendo cómo de la médula ósea algunos pasan por el timo, pero la mayoría van directamente a los ganglios linfáticos, que los tenemos diseminados en toda nuestra economía, y aquí sirve como de agrupamientos de linfocitos B, de linfocitos T, y aquí se agrupan estos estirpes celulares para que si tenemos un agente extraño, llega, por ejemplo, a partir de la piel o a través de una inyección intradérmica, inmediatamente se va a encontrar con células inmunitarias. Aquí estaríamos viendo que a nivel de microscopía electrónica es difícil identificar quién linfocito T y cuál es linfocito B. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen es que el linfocito T, aparece un linfocito velludo. Este linfocito T no produce anticuerpos, solamente es un linfocito regulador y que tiene mucho que ver con la inmunidad celular. Y en el lado derecho tenemos linfocitos B, que estos linfocitos B van a tener otra característica importante al sistema inmunitario. La primera es de que reconoce moléculas extrañas. La segunda es de que muchos de estos linfocitos B son linfocitos de memoria. Es decir, la respuesta inmunitaria es más efectiva conforme existe una reexposición.
estos linfocitos B van a responder más rápido que la primera vez que se puso en contacto una molécula extraña. Esta es una característica muy importante que el sistema inmunitario, y que es la base de las vacunas, es de que los linfocitos de memoria permanecen por años. Y estos linfocitos B, que ya fueron producidos o estimulados el primer contacto con la molécula antigénica, permanecen ahí en nuestra economía, y si el agente infeccioso llega, inmediatamente van a producir anticuerpos a una mayor velocidad y a una diferente clase de anticuerpos. Recordemos que en la respuesta primaria, la respuesta que por primera vez se pone en contacto un individuo, son anticuerpos IgM. Si existe una reexposición, se van a producir anticuerpos de isotipo IgG. Ahora, una vez que sabemos que el sistema inmunitario reconoce sustancias extrañas, moléculas extrañas, el coronavirus es una sustancia extraña para el sistema inmunitario. Debemos de recordar que en unas pláticas que dimos el año próximo pasado, hablábamos de los mecanismos de regulación inespecífica, que es lo que tenemos las células a lo largo de las vías respiratorias, y que son los que van a generar un fenómeno o no inflamatorio. Otro de los aspectos que quería comentar es la inmunidad adaptativa. Cuando, a pesar, y qué bueno que se desarrolla la respuesta de inmunidad inespecífica, se empieza a tejer la inmunidad adaptativa, que sería generar linfocitos B específicos para que a su vez se diferencien en células plasmáticas y produzcan proteínas que reconozcan rápidamente a las espículas del virus. ¿Qué es lo que pasa normalmente en la inhalación de partículas virales que van acopladas con células o dendritos de células de un individuo infectado? Si nosotros nos enfrentamos e inhalamos por la mucosa nasal, en el caso de que no estemos hablando, pues este virus, estas partículas virales, que se ha considerado que también tiene mucho que ver con la cantidad de partículas virales que nosotros somos infectados. Si tenemos la oportunidad de que solamente nos infecten un número limitado de coronavirus, pues seguramente nuestros mecanismos de resistencia inespecífica van a limitar la infección. Pero cuando son millones de partículas virales, esto va a hacer que se adhieran a la mucosa nasal, a la mucosa olfatoria, y algo que también se está observando es de que también es una vía directa para que lleguen al tejido cerebral. Es por eso importante limitar el acceso nasal de las partículas inhaladas. Posteriormente, aquí estamos viendo en la orofaringe, en la faringe, se replica o se ha determinado partículas virales. Esto hace que al existir una replicación, paulatinamente va enviando células infectadas hacia el aparato digestivo y hacia las vías respiratorias inferiores. Aquí estaríamos recordando cómo llega a la mucosa nasal y explica cómo se puede estar perdiendo el olfato, porque ahí están la parte de los nervios olfatorios. Aquí estaríamos recordando cómo las partículas virales llegan, se adhieren y se replican en células del epitelio nasal, faríngeo, vías respiratorias inferiores y aparato digestivo. Entonces estaríamos viendo que en la mayoría de las personas infectadas,
va a provocar una curación. Va a haber una regulación de la inflamación, en donde las células de la inmunidad inespecífica van a limitar la infección. Sin embargo, si la infección aguda dura mucho tiempo, va a empezar a la sustitución de células inflamatorias agudas por células que producen fibrosis con mucha colágena. Esta fibrosis va a hacer que en este grupo de personas no va a ser posible el intercambio gaseoso alveolo capilar, y de esta manera las personas van a tener problemas y van a tener unas hipoxemias que pueden causarle la muerte. Entonces aquí sería en la fase aguda los moduladores de la inflamación. Pero aquí estaríamos yendo a nuestro terrible asesino, al coronavirus. Y aquí estaríamos viendo que es una membrana lipídica, tiene sus proteínas, tiene un sistema enzimático reparador de las exonucleasas que le permite que sí hay mutaciones de coronavirus, pero las mutaciones, al pasar de millones de personas infectadas, pueden limitar las mutaciones y estas no pueden tener un gran problema cuando cambie la estructura. Por ejemplo, lo que está en rojo, que es lo que vamos a hablar en esta sesión, que son las espículas. Eso es lo que nosotros queremos generar, una respuesta inmunitaria en contra de las espículas, porque son la que le permite adherirse a las células del huésped. Si nosotros podemos generar anticuerpos que neutralicen a la proteína de espícula, ya no se va a poder adherir a la mucosa respiratoria, en donde va a provocar que, si se replica o genera una actividad importante, pues podría tener problemas como lo mencioné en la inflamación. Esto es algo que queríamos comentar con ustedes, que una gran expectativa es cómo la comunidad científica en menos de un año generó vacunas. Y esta generación de vacunas pues nos va a hacer que pudiéramos impedir que se adhiera. Aquí estaríamos viendo los receptores del SARS-CoV-2 a través de los receptores de angiotensina tipo 2. Cómo la espícula se adhiere y de esta manera empieza a replicarse. Esto es algo que hemos ido conociendo y que también hay ligandos en otros sitios de la economía. Aquí estaríamos observando cómo un paciente infectado que lleva 5 a 7 días, en donde podemos detectar por técnicas de RT-PCR partículas virales, que también podemos detectar proteínas virales por inmunocromatografía, en donde podemos identificar partículas virales de una manera indirecta, por RT-PCR, que detecta RNA viral, y las pruebas de detección de proteínas virales, que detecta qué componentes virales me están afectando el hisopado faríngeo. Un problema de los individuos con infección activa es que no se puede en ellos hacer o una inmunización o administrar vacunas, porque están en una fase activa. Lo que se recomienda de las vacunas es que el sistema inmunitario requiere tiempo. Es por eso que se desea que las vacunas sean administradas a personas que no tienen la infección por SARS-CoV-2.
Las personas que tienen esta infección aguda se les recomienda pues utilización de anticuerpos monoclonales contra espícula, como lo tiene algunas casas farmacéuticas, o anticuerpos de personas convalecientes que tengan anticuerpos neutralizantes contra la espícula. Entonces las vacunas se utilizan a personas que no tienen la infección activa. Y obviamente que lo que se provoca es la inmunosenescencia en las personas mayores de 60 años, en donde se ha considerado que es un factor de riesgo porque el sistema inmunitario va disminuyendo su viabilidad celular. O también aplicar las vacunas, como ha sido esta estrategia, a las personas que están trabajando de manera cercana o en la atención inmediata a pacientes susceptibles a tener la infección por SARS-CoV-2. Con estos antecedentes, pues le voy a pedir al ingeniero biotecnólogo Carlos Uriel Torres Estrella que nos comente cuáles son las vacunas que se deben de aplicar en nuestra población, que por cierto ya existen en el mundo más de 100 personas vacunadas, 100 millones de personas vacunadas. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por esa muy breve pero muy concisa introducción. Nuevamente le agradezco la invitación y pues vamos a entrar de lleno en lo que viene siendo esta parte de los tipos de vacunas que tenemos hoy en día y cómo es que van a ayudarnos a combatir esta pandemia que ha azotado a toda la población. Antes de entrar me gustaría que recordemos ciertos conceptos que vamos a utilizar mucho más adelante. El primero, que se ha mencionado con bastante regularidad aquí, es el antígeno. Pero en realidad, ¿qué es un antígeno? Bueno, pues un antígeno es una sustancia que al entrar en el organismo produce una respuesta inmunitaria. Ustedes preguntarán, ok, pero ¿qué clase de sustancia? Pues toda aquella sustancia que no sea reconocida como propia del organismo al que está infectando. Es decir, recordemos que el cuerpo humano posee un complejo mayor de histocompatibilidad, lo cual le permite poder reconocer las células propias de aquellas que son extrañas o que son moléculas que no pertenecen a nuestras líneas celulares. Entonces, al ser consideradas cuerpos extraños o moléculas ajenas a lo que normalmente produce nuestro cuerpo, se le considera entonces una molécula extraña o en este caso un antígeno, pero que el antígeno tiene la característica y la capacidad de poder desatar una respuesta inmunitaria. Ahora bien, como consecuencia de esta respuesta inmunitaria vamos a tener la producción de anticuerpos. ¿Y qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una proteína que se produce por las células plasmáticas. Recordemos que las células plasmáticas no son otra cosa más que los linfocitos B activados, es decir, cuando estos antígenos se han presentado a los linfocitos B y posteriormente se lleva a cabo la manufactura de estos anticuerpos que ayudan a neutralizar el patógeno. Y por último, vamos a mencionar y a desarrollar el concepto de vector. Para empezar, ¿qué es un vector en términos de salud y de estas tecnologías en cuanto a vacunas? Pues un vector es una sustancia que sirve como vehículo para transportar moléculas al interior del organismo o al interior de alguna célula. Vamos a tener varios tipos de vectores, de los cuales muchas, si no es que la gran mayoría de las vacunas que hablaremos más adelante están conformadas. Y en lo que respecta al tema de vacunas, vamos a encontrar dos principales tipos de vectores: los que van a ser de tipo viral y las que van a ser de tipo cápsulas lipídicas. Teniendo estos conceptos un poquito más aterrizados, vamos a proceder a definir lo que es una vacuna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
Una vacuna es aquella sustancia que genera una respuesta inmunológica mediante la producción de anticuerpos. Esta respuesta inmunológica va a ser generada principalmente por dos características de dicha sustancia. La principal o la más común es que va a estar conformada por microorganismos muertos en el caso de las bacterias o inactivados en el caso de los virus. O también puede estar conformada por partes específicas de los microorganismos, es decir, por proteínas que pueden estar en superficie celular y que son consideradas moléculas con una alta potencia para ser antígeno, o productos de estos como pueden ser los toxoides. Su administración puede ser vía subcutánea o intramuscular y también puede ser oral o nasal. Entonces, teniendo ya un poquito más claro lo que es una vacuna y cómo es que aparte de, veamos rápidamente un esquema secuencial para la aprobación de una vacuna. Quiero aclarar primeramente que este es un esquema estándar que la mayoría de las vacunas que están en prospecto tienen que seguir rigurosamente para poder entrar en una fase de aprobación y posteriormente de distribución a la población en general. Como primera etapa tenemos una etapa exploratoria que dura alrededor de entre 2 y 4 años. La etapa consiste en una búsqueda de una proteína que desate una respuesta inmunológica, es decir, estamos buscando un antígeno que propicia esta respuesta inmunológica para poder generar protección al cuerpo humano. Como segunda etapa se encuentra la etapa preclínica, que puede durar de 1 a 2 años, en donde se realiza la evaluación de este antígeno en los modelos animales que puedan compartir una gran similitud con lo que viene siendo el sistema inmunológico del humano. Posteriormente, el desarrollo clínico, que dura entre aproximadamente 6 y 8 años, se realizan las pruebas en humanos, en donde también se hace todo el análisis estadístico de la eficacia y seguridad de dicha vacuna. En la fase 4 de normatividad y aprobación, se evalúa y se analiza a profundidad todos los datos que se han recopilado de la fase 3 para poder determinar si la vacuna o el prospecto es viable o no para su liberación. Una vez que se ha llegado al consenso de que es viable para poder ser distribuida, pasamos a una etapa de producción que dura alrededor de 6 a 22 meses y concluye en un control de calidad. Como podemos ver, el desarrollo de una vacuna es un tema que requiere, primera, de mucho tiempo para su análisis, y en segunda, que dadas las circunstancias actuales, muchos pensaríamos que las vacunas que se están presentando carecen de esta rigurosidad de la que les he mencionado. Sin embargo, algo que quiero que recuerden es que el virus de la actual pandemia SARS-CoV-2 ya posee antecedentes de ciertos virus que pertenecen a su misma familia, como es el caso de SARS-CoV, que en primera instancia apareció en los años 2000, y que, como bien sabemos, es el virus que comparte la mayor parte de la información genética con este nuevo SARS-CoV-2, de ahí que derive el nombre y únicamente se ha distinguido por el número 2. Al tener ya antecedentes de que existe un coronavirus con tanta similitud genética al que se está tratando hoy en día, pudimos reducir drásticamente años de investigación y de datos para fases preclínicas y clínicas, ya que al contar con este antecedente de información y sobre todo de una puesta en marcha ya en fase, por decirlo de cierto modo, piloto, se pueden acelerar estos tiempos para poder llevar a cabo la producción de la vacuna en cuestión de meses, como fue que se realizó para este SARS-CoV-2, lo cual es un tiempo récord y es de los acontecimientos más relevantes que quedarán marcados, si no es que de los más importantes que quedarán para el año 2020. Pero recalco, existía un antecedente en el que ya teníamos información, ya sabíamos por dónde podíamos realizar la vacuna,
lo único que hicimos fue hacer esa transición de un virus con respecto al otro, ya que al compartir la misma información genética es posible adaptar toda esta información a las necesidades que hoy en día se estaban demandando. Entonces, teniendo esto ya un poquito más claro, vamos a ver cómo es que se aplica y por qué. Normalmente las vacunas tienen que ser aplicadas de vía intramuscular, y esto debido a que nosotros lo que queremos hacer es llegar a tejido muscular que esté asociado también al tejido linfoide. ¿Para qué? Pues porque recordemos, los tejidos linfoides son los que nos van a ayudar a poder manufacturar toda la cadena de anticuerpos que necesitamos para poder generar protección contra el patógeno que esté infectando el cuerpo o cualquier célula de nuestro cuerpo. Ahora bien, ya teniendo un poquito más claro lo que es una vacuna, vamos a analizar más o menos cuántos tipos de vacunas hay, contra qué agentes patógenos se han podido llevar a cabo y cómo es que funcionan las vacunas que hoy en día se han estado presentando. En primera instancia tenemos las vacunas que se realizaban por medio de patógenos atenuados o, de cierto modo, podemos decirlo, debilitados. Es decir, pasamos por un tratamiento físico o químico que ayude a que el patógeno pierda potencia en su capacidad de infección, lo cual lo vuelve más vulnerable y susceptible a que pueda ser reconocido por las células del sistema inmunológico y hacer un ataque neutralizante muy efectivo para evitar así una infección de manera más severa. Se ha visto en muchas vacunas, como es el caso de la rubiola, de la fiebre amarilla, de la varicela, entre otras. Posteriormente llegamos a las vacunas que están compuestas por organismos muertos, que es o inactivados completamente. Este tipo de vacunas se realiza con el patógeno en cuestión, pero en donde el patógeno es completamente incapaz de poder realizar una infección de manera eficaz, pero al conservar las proteínas en superficie de su membrana, es posible desatar una respuesta inmunológica para poder hacer la generación de los anticuerpos y brindar una total protección. Prueba de esto fue la primera vacuna inducida para tifoidea, y que también se pudo aplicar para influenza y hepatitis A, entre otras. Posteriormente tenemos las vacunas que están compuestas por toxoides, que los toxoides, recordemos, son un producto de ciertos patógenos, consecuencia de su metabolismo propio, y que son proteínas altamente antigénicas. Es decir, si alguna persona entra en contacto con este tipo de moléculas, la respuesta inmunitaria que tendrá será muy, muy agresiva. Por lo tanto, son un muy buen objeto de estudio para poder realizar vacunas, como fue el caso de la difteria y el tétanos. Posteriormente vamos a tener vacunas que están compuestas únicamente por las subunidades o por las proteínas purificadas de la superficie de los patógenos o expresadas en sistemas recombinantes que nos permitan solamente obtener la proteína que es la encargada de poder infectar a la célula. Es decir, nos vamos a quedar con la fracción únicamente del patógeno que es reconocida como un agente de tipo antigénico. Esto se vio muy marcado para la influenza, la hepatitis B, para la tifoidea también, y hepatitis tipo A, siendo su primera introducción para el anthrax en 1970. Posteriormente vamos a tener vacunas que están hechas de partículas virales, que a diferencia de aquellas que son atenuadas o con organismos inactivados o muertos, las partículas virales son únicamente la matriz que alberga en interior el material genético del virus, pero la gran diferencia es que esta matriz va a estar vacía, es decir, lo único que estamos presentando es al virus como tal, pero sin la capacidad de poder replicarse, ya que estamos removiendo todo el material genético en su interior. Una de las primeras vacunas en introducirse con esta tecnología fue la de la hepatitis B, y actualmente existe una para el virus del papiloma humano. Hay otro tipo de vacunas que pueden estar realizadas
mediante partículas en superficie de membrana que no necesariamente tienen que ser proteínas que se consideren altamente antigénicas, pero que evidentemente la eficacia de estas vacunas no será tan elevada como las que sí presentan un potencial uso como molécula antigénica. Finalmente tenemos al grupo de las vacunas que están compuestas por proteínas y polisacáridos de tipo conjugado, que son aquellas proteínas que van a tener adherencia de azúcares en conjunto con los aminoácidos. Son vacunas que pueden ayudar igual a tener una respuesta inmunológica viable. Sin embargo, al tener cadenas de azúcares pegadas en conjunto con los aminoácidos, deja que el reconocimiento no sea tan certero, ya que evidentemente los azúcares se encuentran en muchas estructuras no necesariamente proteicas, por lo tanto la afinidad por esta proteína o partícula se verá disminuida. Hoy en día las vacunas que han sido desarrolladas por nuevas tecnologías, gracias a la ingeniería genética, a la biotecnología y otras disciplinas, son aquellas que utilizan los tipos de vectores virales. Es decir, tenemos un patógeno que anteriormente ya fue aislado y caracterizado y que sabemos cómo es el funcionamiento de su maquinaria, tanto de infección como de replicación. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos ese patógeno, pero retiramos todo el material genético con la capacidad de poder generar una infección y lo sustituimos por el material genético del nuevo patógeno contra el que queremos generar una protección. En este caso fue la primera vacuna y la que actualmente se utiliza para el virus del ébola en 2019. Posteriormente tenemos a las vacunas de ácidos nucleicos que pueden estar hechas de ADN o de ARN, las cuales en su mayoría van a venir encapsuladas en unas esferas de lípidos. Y afortunadamente, en los tiempos que corren, la primera vacuna con licencia para poder utilizarse es la realizada contra este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Por último, tenemos dos tipos de vacunas que aún siguen en fase experimental, las cuales una de ellas está basada en replicación de vectores en base de bacterias, y la otra es vacunas que puedan estarse desarrollando como una célula presentadora de antígeno, es decir, que podamos nosotros utilizar células del propio sistema inmunológico que sean capaces de llevar a cabo una presentación antigénica mucho más efectiva, que es como normalmente lo haría el sistema inmunológico en una infección, digámoslo, normal. Ahora, hablaremos un poquito más de las vacunas que han tenido licencia de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud y algunas que han sido autorizadas en diversos países, pero no oficialmente de manera global. Algo que quisiera aclarar aquí es que el hecho de que sean vacunas con licencia de emergencia no significa que no sean funcionales. Al contrario, son altamente funcionales. La única gran diferencia que hubo con respecto a la fabricación de estas vacunas y las que yo mencioné en el esquema donde les explicaba una secuencia muy rigurosa es que debido a las condiciones actuales y la alta necesidad de poder encontrar una vacuna que ayude a proteger a la mayor parte de la población, el número necesario de individuos para la fase en pruebas en humanos se tuvo que ver disminuida para poder ajustar los datos estadísticos y asimismo tener un poquito más de objetividad al momento de revisar dichos análisis y poder emitir un juicio de si es viable o no. Por lo tanto, las vacunas que a continuación vamos a poder analizar son altamente funcionales y muy efectivas. La primera y la más sonada de todas es la vacuna hecha de RNA mensajero de la farmacéutica Pfizer en conjunto con BioNTech. Cabe mencionar que esta vacuna es muy segura, es eficaz, sin embargo tiene un manejo bastante complicado. En primera instancia tiene que tener una ultracongelación de menos 70 grados centígrados. Posteriormente, cuando ha salido de esta ultracongelación, puede sobrevivir o seguir viable
de entre aproximadamente 5 días entre 2 y 8 grados centígrados. Y por último, una vez que el vial ha sido reconstituido, solamente puede estar viable durante 6 horas, lo cual hace que el manejo sea muy complicado desde las condiciones de almacenamiento hasta las condiciones de poder mantenerla y aplicarla. La aplicación de esta vacuna es de 2 dosis, siendo que la primera parte del día 1 y la segunda puede ser posterior a los 21 y hasta los 42 días de la primera aplicación. Algo que tenemos que reconocer de esta vacuna es que es de las vacunas de nueva tecnología y al ser una vacuna de RNA mensajero, la farmacéutica Pfizer decidió encapsular el material genético en una nanopartícula lipídica, lo cual lo hace permeable a la membrana celular. ¿Y esto por qué? Pues recordemos que la membrana celular posee una bicapa fosfolipídica. Cuando nosotros encapsulamos este material genético en una nanopartícula de lípidos, podemos hacer que esta partícula sea permeable a la membrana celular, ya que al tener un gradiente de cargas prácticamente idéntico, puede pasar libremente por la membrana y asimismo hacer la inclusión de este material genético al citoplasma celular. Esto va a permitir la expresión de proteínas patogénicas en la superficie celular y por lo tanto generar una respuesta inmunológica. Aquí en este breve esquema podemos ver cómo es que se llevará a cabo esta asimilación del RNA viral, sobre todo en el ribosoma de las células, ya que al estar partiendo de RNA, estamos omitiendo el paso de la transcripción del ADN al RNA, por lo cual podemos pasar directamente a los ribosomas para la traducción y síntesis de la cadena de aminoácidos, que será una proteína totalmente funcional. Si vemos la flecha de color azul, podemos seguir el trayecto que va a llevar el material genético a ribosomas y posteriormente de su lado izquierdo vamos a convertir esta información genética en un antígeno viral en la superficie de nuestras propias células. Es decir, nuestras células serán capaces de expresar estas proteínas del virus que generan una respuesta inmunológica sin la necesidad de tener contacto directo con el virus o introducir un virus de tipo atenuado. Como mencioné, al ser una vacuna de RNA mensajero se tienen que utilizar agentes estabilizantes que no permitan su degradación, ya que, como bien sabemos, las moléculas de RNA son muy susceptibles a ser hidrolizadas y por lo tanto le confiere una menor estabilidad con respecto al ADN. Es por eso que se utiliza el polietilenglicol, ya que este agente lo que hace es estabilizar la molécula del ARN. Sin embargo, se ha visto que en algunas personas esta molécula genera alergia. Por lo tanto, es muy importante que si ustedes tienen la oportunidad de poderse aplicar esta vacuna, primero concienticen que no son alérgicos a esta molécula y no tengan reacciones adversas. Ahora bien, ¿por qué tenemos que aplicar 2 dosis de esta vacuna? Pues recordando y retomando un poquito de la información proporcionada por el doctor Gustavo, recordemos que un primer acercamiento con el antígeno o con el patógeno nos llevará a una respuesta inmunológica de tipo primaria, es decir, se harán síntesis de inmunoglobulinas tipo IgM, que son aquellas que son nuestra primera barrera de defensa contra los patógenos. Sin embargo, la producción de inmunoglobulinas tipo IgG se verá frenada, ya que este tipo de inmunoglobulina son las que se confieren cuando ya tenemos una inmunidad de tipo de memoria. Es por esto que al tener una exposición por segunda vez con el antígeno, la inmunoglobulina tipo IgM se verá disminuida y la inmunoglobulina tipo IgG aumentará, potencializando la respuesta inmunológica y evidentemente la protección de la persona que reciba esta segunda dosis. Otra de las vacunas que también tiene como base un ARN de tipo mensajero es la famosa vacuna de la empresa Moderna con el código 1273. Se sabe que la vacuna, al igual que la de Pfizer, es muy segura, es muy eficaz. El manejo es mucho más sencillo que la vacuna de Pfizer,
que aproximadamente entre 4 y 6 grados se puede mantener, pero también se necesitan de 2 dosis, que después de la primera aplicación, a los 28 días se tiene que colocar la segunda para generar una respuesta y una protección mucho más alta. Lo mismo, al tener una partícula lipídica, se puede permear fácilmente a la membrana, y algo que es de mencionar es que estas cápsulas de partículas lipídicas tienen un diámetro de entre 80 y 200 nanómetros de diámetro. Ahora vamos a pasar con la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Recordando un poquito de los conceptos que traté al inicio de mi presentación, les recordaba yo que existen muchos tipos de vectores para este tipo de temas en particular. Acabamos de analizar los tipos de vector de encapsulamiento, ahora vamos a hablar de los tipos de vector de tipo viral. Para la vacuna de Oxford y AstraZeneca se tuvo la idea de introducir un virus de tipo adenovirus de chimpancé para poder aislar el material genético y que este virus realizara la inyección del material genético a las células humanas, y estas a su vez pudieran crear la proteína Spike de este SARS-CoV-2 y asimismo poder desatar la respuesta inmunológica. Sabemos que esta vacuna es altamente segura, es muy eficaz, su manejo es sencillo y también requiere de 2 dosis. Algo que quiero que también comprendan aquí es que aunque se trate de un vector de tipo viral, este tipo de vectores también tienen ciertas características muy importantes, y una de ellas es que la mayoría de los tipos de vector viral han sido privados de la capacidad de poder replicarse, ya que esto entraría un poco en conflicto, ya que si este virus pudiera tener la capacidad de replicarse, habría muchas partículas virales de este vector en nuestro organismo, y por lo tanto la reacción de la respuesta inmunológica sería muchísimo más agresiva, ya que no solamente estaríamos tratando de combatir al patógeno contra el que inicialmente nos quisiéramos defender, ya que ahora va a haber otro patógeno que va a estar circundando por nuestro cuerpo y que evidentemente también el sistema querrá frenar para que ya no pueda seguir replicándose. Bueno, como mencioné, es de tipo vector viral y va a codificar de igual manera para la proteína S o espícula o spike. Ahora, muy bien, la vacuna Sputnik 5 de la farmacéutica rusa Gamaleya, una vacuna que ha tenido bastante polémica por el hecho de que comenzó a ser suministrada incluso antes de que pudiera haber una licencia de por medio, pero dados ya los últimos datos que reveló por parte del gobierno y de la farmacéutica, se sabe que es muy segura, se sabe que es eficaz y de hecho muy eficaz, ya que incluso en personas mayores a 65 años se sabe que tiene una eficacia de aproximadamente casi el 92%. Sin embargo, su manejo es complicado debido a la conformación y a la formulación de los viales, ya que viene liofilizada, pero la complejidad de su manejo radica en lo siguiente. Si prestamos atención a las imágenes, vamos a tener un vector viral de color azul y un vector viral en color rojo. Pues esto denota que la vacuna Sputnik está conformada por 2 adenovirus distintos. Una primera dosis será aplicada con el adenovirus de serotipo AD26 y la segunda aplicación será con el adenovirus serotipo AD5. Y otra característica que tiene esta vacuna es que, a diferencia de las anteriores que tenían ARN mensajero, esta vacuna está compuesta de DNA o ADN, como gusten llamarle. Sin embargo, también lleva en conjunto el gen para la proteína Spike, ya que esta proteína es de la que se sabe es la más inmunogénica que existe hasta el momento, o que se tiene seguridad hasta el momento, que es característica de SARS-CoV-2. Entonces, otro dato curioso que también tiene esta vacuna es que el adenovirus serotipo AD5 es un adenovirus muy común en ciertas poblaciones y que genera resfriado. Entonces, ciertas comunidades y muchos investigadores han hecho
hincapié y han puesto sobre la mesa el tema de que personas que ya hayan tenido contacto con este adenovirus AD5 puede que no generen tanta inmunidad como la esperada en un principio, ya que al tener inmunidad de memoria contra este virus en particular, obviamente la capacidad del virus para poder generar la respuesta inmunológica se verá drásticamente afectada. Y bueno, en este esquema podemos ver rápidamente cómo es que este material genético de ADN viral tiene que introducirse y pasar al núcleo celular, en donde después vendrá un proceso de transcripción, lo llevaremos de ADN a ARN de tipo mensajero. Este ARN viajará por citoplasma a los ribosomas, donde posteriormente en los ribosomas podremos realizar la síntesis de la cadena de aminoácidos para posteriormente llevar la proteína totalmente funcional a la superficie de la membrana de la célula. Otra de las vacunas que también ha sonado bastante es de la farmacéutica CanSino, que también utiliza un adenovirus de serotipo AD5, pero esta también en su interior posee un RNA de tipo mensajero. Se sabe que esta vacuna es bastante segura y para poder saber su eficacia falta que se terminen de hacer los análisis y evidentemente públicos los datos de la fase 3 de prueba de esta vacuna. Su manejo es sencillo y la farmacéutica apunta a que solamente una dosis sea la necesaria para poder desarrollar la inmunidad deseada. Otra de las vacunas que también ha sonado en estas últimas horas, de hecho, es la de Johnson & Johnson, que es una farmacéutica local, digamos, en Estados Unidos, que también utiliza un adenovirus de serotipo tipo AD26. Esta vacuna también contiene material genético de tipo ADN viral y se sabe que es segura. Sin embargo, uno de los puntos no tan fuertes que posee es que su eficacia general es del 66% y se sabe que en países como Sudáfrica este porcentaje es incluso menor. Pero también el manejo es muy sencillo y puede ser en una única dosis o en dos. Y esto lo dice la propia farmacéutica. Puede utilizarse una única dosis de esta vacuna y si la persona lo requiere o lo desea, puede colocarse como refuerzo alguna otra vacuna de una farmacéutica ajena a la que en un principio fue inyectada. Evidentemente no hay estudios que comprueben si esto es efectivo o es contraproducente, pero son declaraciones que la misma farmacéutica ha mencionado y que pues están ahí en su propia página. Y pues bueno, uno de los principales, si no es que los más importantes objetivos de toda esta campaña de vacunación y el desarrollo de estas vacunas es, en primera instancia, proteger a los adultos mayores y a las personas con comorbilidades, incluidas aquellas que están inmunocomprometidas. Sin embargo, este objetivo se ha visto escalado incluso más para toda la población en general, ya que hemos visto que esta tasa de virus es altamente infecciosa y para los meses que corren, pues realmente la transmisibilidad del virus no ha bajado en absoluto y se ha visto incluso tasas de mortalidades mucho más elevadas en países como el nuestro. Otro punto importante es conferir protección por un mínimo de 6 meses. Sin embargo, aquí me gustaría recalcar algo muy muy importante, y es que al tratarse de vacunas de nueva generación, realmente no tenemos datos precisos sobre el tiempo en que en realidad estas vacunas confieren de inmunidad. Y eso retoma un poquito de lo que ya les había mencionado. No importa que la vacuna se haya formado en tan poco tiempo, porque como les dije, tenemos antecedentes de casi 2 décadas de investigación sobre un virus muy muy parecido y que permitió a pasos agigantados y a velocidades increíbles poder desarrollar estas vacunas. Pero no por eso podemos confiarnos y decir que la vacuna nos va a proteger para siempre, porque en realidad no es el caso. Entonces, hasta hoy no se sabe con exactitud
cuánto tiempo dura la inmunidad que confieren estas vacunas. Por lo que yo de manera personal les recomiendo sigan manteniendo las medidas, sigan absteniéndose de hacer sus reuniones, mantengan mucha limpieza, ya que, como bien sabemos, solo un mínimo porcentaje de la población mundial ha logrado ser vacunada, y esto también se ve reflejado a la alta demanda de este producto, y esto me hace hacer mucho hincapié en la importancia que se debe hacer en la inversión de ciencia y tecnología en todos y cada uno de los países que tengan esa posibilidad, ya que, como hemos visto, esa inversión en momentos como este es de gran ayuda y rinde frutos muy prometedores. Entonces, por favor, manténganse todavía con las medidas sanitarias, y hasta que un buen porcentaje de toda la población esté vacunada, hasta ese momento podremos decir que es seguro poder retomar las actividades como hacía un año que las teníamos. Y esto me lleva al tercer punto, que y uno de los principales objetivos también de estas campañas es reducir la transmisión del virus. Pero como bien mencioné, esto únicamente será posible siempre y cuando todos tengamos las medidas preventivas y sigamos acatando cada una de las medidas sanitarias que se han implementado. Pues yo me despido, sin antes volver a agradecerle al doctor Gustavo por esta invitación, y pues bueno, seguimos adelante con estos tiempos, y sigan cuidándose mucho. Los dejo de nuevo con el doctor Gustavo Acosta Altamirano y su servidor. Gracias, ingeniero biotecnólogo, porque pues sí son temas que mucha gente comenta, pero pues creo que con esperamos haber cumplido nuestro objetivo de comunicarlos a todos nuestros colegas, en el sentido de que la biotecnología pues ya está aquí en todo el mundo, y pues como ha comentado el ingeniero biotecnólogo Torres Estrella, pues lo importante aquí es seguir con las medidas también de la mejor vacuna. Es la vacuna de la limpieza. Debemos también reconocer y estar atentos de que las mutaciones, esperemos que sean puntuales y que no afecten a los epítopos de los anticuerpos neutralizantes. Tercero, pues vamos a estar en contacto con todos ustedes para cualquier duda, cualquier comentario que nos puedan enriquecer también, será bienvenido. Y pues solamente me queda más que saludarlos, agradecerles su tiempo, y esperamos que nos acompañen en la próxima sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad Iztapaluca. Gracias por su atención.